tecnología y el derecho civil, un tema que está transformando de manera significativa la práctica jurídica actual. El avance acelerado de la tecnología ha impactado profundamente en el derecho civil y una de las innovaciones más relevantes de los últimos tiempos es el Natural Language Processing. Esta rama de la inteligencia artificial tiene el potencial de automatizar, analizar y mejorar la gestión de grandes volúmenes de datos, una tarea que tradicionalmente ha sido responsabilidad del profesional jurídico. Hoy, nuestro enfoque estará dirigido a la aplicación del NLP a uno de los pilares más grandes del sistema, los registros públicos. Como todos sabemos, los registros públicos son esenciales para la transparencia, la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la justicia. Sin embargo, el manejo de estos documentos puede ser complejo debido a su volumen y lenguaje. Aquí es donde entra en juego el Natural Language Processing, que ofrece herramientas para simplificar la búsqueda, clasificación y análisis de estos registros de manera eficiente y precisa. Para ahondar en este tema, contamos con la presencia de Sofía Vegaso. Ella es investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil de la PUC, cuenta con estudios en el Derecho Civil Patrimonial, así como la arbitraje y mediación en la Università degli Studi Genova. Asimismo, estudió la maestría de investigación jurídica en la Escuela de Posgrado de la PUC y es corresponsable del Observatorio de la Calidad Curricular en la Facultad de Derecho de la PUC. Asimismo, contamos con el doctor Gilberto Mendoza, quien es director de estudios de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Derecho por la misma universidad y magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También contamos con Piero Malca, quien es bachiller de Derecho en la PUC. Cuenta con experiencia profesional y académica en el procesamiento del lenguaje natural, libre competencia y su regulación. Su enfoque combina el análisis jurídico con herramientas tecnológicas para abordar de manera integral y estratégica los desafíos en estos campos. Agradecemos su presencia y Sofía, te doy el paso. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas noches con todas y todos. Mi labor el día de hoy es contextualizar en qué marco se ha dado justamente la aplicación del Natural Language Processing en el derecho privado. Y básicamente esta herramienta pues, dará en el marco de las nuevas tecnologías de la información, las TICs. ¿Y qué son las TICs? Las TICs pues son programas, son recursos mediante los cuales pues vamos a poder administrar, vamos a poder procesar información en las plataformas digitales y además en soportes. ¿En qué tipo de soportes? Pues bien, puede ser un celular, puede ser una computadora. Acá pues un ejemplo de esta tecnología de la información y comunicación es el ChatGPT. Seguramente muchos de ustedes conocen esta plataforma porque nos permite tener información rápida. Justamente esa es una de las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Son muy expeditivas. Claro, a su vez también hay desventajas. Y creo que no es oculto o no es conocido que una de las desventajas de ChatGPT es que pues justamente tiene un riesgo de ir en contra de los derechos de propiedad intelectual. Es por eso que estas herramientas son muy útiles, pero también deben ser usadas con mucha responsabilidad. Para el ChatGPT se utiliza el prompt. El prompt, pues, es un código inicial que se necesita para poder obtener información. Este prompt no solo se va a utilizar en el ChatGPT, sino también en otros programas pues, que podemos tener a nuestro alcance. Ahora bien, así como el ChatGPT tenemos otras herramientas, puede ser como por ejemplo Leonardo, tenemos el propio Google Forms también es una herramienta, es una nueva tecnología de la información y comunicación. Estas nuevas tecnologías han impactado grandemente en el derecho privado. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, la contratación. ¿Cómo se contrata actualmente? En el mercado nacional, ¿de qué forma más común se puede contractualizar? Pues desde el Internet. Cuando estamos en nuestras casas y entramos a cualquier, pues queremos comprar un pasaje de avión,
queremos comprar ropa, queremos comprar medicinas, pues hay una plataforma, ¿no? Puede ser en Incafarma, puede ser en Bifarma, puede ser en San Falabella, puede ser en Ripley. Pues tenemos entonces ahí una plataforma que justamente ha hecho que sea de forma más inmediata las contrataciones. Y claro, a su vez se han generado también una serie de problemas por la forma en cómo se llega a celebrar un acto jurídico mediante este medio. Así también, como vemos, las nuevas tecnologías de la información nos ayudan en la celebración de actos jurídicos, también nos van a ayudar en lo que se refiere a la investigación jurídica. Y por eso es que nosotros hemos traído el día de hoy esta propuesta, que es básicamente el uso del Natural Language Processing en el derecho privado, en concreto en lo que se refiere a registros públicos. Ese es el objetivo. Y ahora bien, ya teniendo el marco teórico bien definido, voy a darle el pase al profesor Gilberto Mendoza. Gracias, Sofía. Gracias. Vamos a dividir esta presentación en 3 momentos. Un momento lo voy a hacer yo y en este momento lo va a hacer Piero. Sí, primero explicarles en qué consiste, por favor, vamos a la primera parte de lo que es el proyecto. El proyecto que estamos realizando nosotros actualmente tiene que ver con derecho privado, derecho inmobiliario, en estricto el sistema registral, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la proyección que nosotros tenemos? Inicialmente hemos evaluado cerca de 60.000 resoluciones del sistema registral bajo un sistema que Pirito va a explicar que es el sistema de y esta evaluación que hemos hecho de estas 60.000 resoluciones del año 2010 y actualmente, hasta la siguiente tipo de sí, por favor. No más. La idea que tenemos es, en esta primera etapa, ¿no? Ahorita vamos a ver la estadística que nos han brindado, justamente trabajando con los keywords, es ver hasta qué punto se da una relación fluida entre lo que es primera instancia y segunda instancia. Es decir, vamos a ver estadística que nos ha brindado el trabajar con una base de datos, que es lo primero que hemos creado, para verificar si es que estamos bien respecto a las decisiones que tienen los funcionarios en primera instancia respecto a segunda instancia. Vamos a ver la información. Es la primera etapa, ¿no? Trabajar con lo que es data y esa data procesarla. La segunda etapa consiste en, como ya tenemos la base de datos, trabajar o entrenar lo que es la inteligencia artificial para poder encontrar aquellas herramientas jurídicas que permitan a los registradores y a los usuarios poder de alguna manera afrontar los casos de la manera más tener conocimiento de los diferentes pronunciamientos que hay. En sede registral hay un gran problema. Uno, para saber derecho registral, no solamente sabe lo que es el derecho registral, sino tiene que saber los pronunciamientos que son vinculantes. Los pronunciamientos que son vinculantes se dan a través de lo que son precedentes y que son acuerdos. Son más de 500, con lo cual los usuarios es muy difícil que lo sepan. Los registradores, vamos a ver estadística, en muchos casos desconocen algunos acuerdos, algunos precedentes. Y si vamos un poquito más allá, también desconocen los pronunciamientos que han habido en las diferentes salas, ¿no?, del tribunal registral. Con lo cual, la idea es tener una herramienta que, por ejemplo, hay un conflicto entre declaratoria de fábrica, inmediatamente la inteligencia artificial nos brinda la información, no solamente de doctrina, sino también de resoluciones del tribunal que nos puedan brindar, decir, hay pronunciamientos sobre lo que tú vas a resolver en estos sentidos, para que el registrador simplemente vaya y poder evaluar ello de manera directa sin tener que perder tiempo en búsqueda. Igual para los usuarios. Los usuarios, si tienen algún problema sobre algún caso en específico, puedan ir a buscar en esta base esa información que requieren para ver si su título se puede inscribir o no, si había una decisión anterior que le pueda dar viabilidad a su inscripción. Una vez manejada esta segunda etapa, que sería la etapa jurídica, ya sería pasar a una tercera etapa que ya es la etapa de evaluación.
¿A qué me refiero con ello? Normalmente cuando uno califica en sede registral, y eso también lo podríamos trasladar como piloto para el ámbito judicial, el registrador tiene un asistente registral, que es el que evalúa previamente. Estamos trabajando con lo que es el registro de propiedad vehicular, ¿no? En el cual vamos a entrenar lo que es una herramienta de inteligencia artificial para que esta herramienta haga la labor de lo que hace actualmente el asistente registral. Es decir, se le da documentos, se le dice qué buscar, qué analizar, y simplemente este asistente virtual le va a decir, inscribe, no inscribe, hay estos defectos. Entonces, el punto de llegada va a ser poder brindarle a un funcionario público que él pueda, frente a determinados casos, ya tener un asistente virtual que le pueda decir, en este caso inscribe, en este caso no inscribas, alguna sugerencia que luego él evalúe, se han encontrado estos defectos, y también la fundamentación. Han habido estos pronunciamientos, ¿no? Es necesario que lo revises para que tú puedas de alguna manera calificar. No hemos llegado, en este momento no estamos pensando en poder realizar, suplantar propiamente al registrador para que simplemente sea automático, porque siempre tiene que haber un tema de razonamiento. Y como Pierito va a explicar en algunos minutos, eso tiene que ver también con entrenamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Si ya desde este tema de armar lo que es la base de datos, hemos tenido algunas complicaciones respecto a qué información brindar para que nos haga un resultado, también lo otro consideramos que puede tener algunas complicaciones, por eso es que hemos acotado propiamente la investigación hasta brindarle solamente a este funcionario herramientas para que haga una calificación mucho más rápida. Vamos al segundo tema, que son los hallazgos, ¿no? 3 puntos que de alguna manera, uno que ya hemos trabajado, otro que vamos a empezar y el tercero que va a ser al final de año, ¿no? Nosotros trabajamos con esta muestra, ¿no? Hemos trabajado, le mencioné a ustedes, con cerca de 60.000 resoluciones, las cuales Piero ha desarrollado un sistema en el cual nos ha brindado esta información: el número de resolución, la oficina, la sala, el nombre de título, el registro, los temas que se van a discutir, la sumilla, en los enlaces está cada una de las resoluciones, hay una parte resolutiva que es la que ha analizado propiamente el sistema que se está desarrollando y el sentido de fallo. ¿Por qué esto es importante? Pasamos a la siguiente. Porque en este primer paso que hemos dado, lo que hemos buscado es el tema estadístico, ¿no? ¿Qué información nos brinda en la parte resolutiva estas resoluciones? Y a nivel nacional, ustedes pueden verificar, ¿no?, en este cuadro la información que nos ha brindado. Solamente en función de poder explicarles qué significa cada uno de ellos. Confirmación total, hay varios ítems, ¿no? Y se refiere a que el tribunal registral ha ratificado lo señalado por el registrador. Es decir, si ha observado, se ha tachado, se ha determinado una denegatoria de manera general, el tribunal registral de forma total ha dicho: está muy bien lo que ha hecho el registrador, no ha subsanado, esto no merece inscripción. No confirma, es el otro extremo. No confirma es que el tribunal registral ha dicho: el señor registrador, lo que usted ha observado, lo que usted ha tachado, lo que usted ha liquidado es incorrecto, por lo tanto lo que corresponde es la inscripción. En tercer lugar está la confirmación parcial. La confirmación parcial es que ha ratificado algunos criterios y otros extremos los ha confirmado, ¿no? En ambos sentidos. Antiguos son algunos pronunciamientos como nulidades, como inhibitorias que se pueden haber brindado. Y bueno, desistimiento son aquellos pronunciamientos en los cuales el tribunal registral ha recibido la información de que se quiere apelar, pero por alguna razón el usuario ha dicho en pleno procedimiento: me desisto, ya no quiero seguir con el procedimiento. ¿Por qué se da esto? Y miren que es un 15%. Un 15% son 8.981 resoluciones.
Ese dato es bastante importante porque no sabíamos que se desistían tanto. Normalmente los abogados utilizan esta herramienta para ampliar el plazo. Es decir, son 60 días, ¿no? Estoy en el día 60, no tengo los documentos. Entonces lo que hago es apelo, gano 3 meses, ¿no? Me desisto y ya tengo los documentos y lo vuelvo a ingresar y se inscribe. Normalmente ese es uno de los mecanismos que se usa para ampliar el plazo de calificación, no perder propiamente la prioridad frente a títulos que puedan de alguna manera atacar, ¿no? Entonces, no es un número menor, es un 15%, ¿no? Son 8.000, casi 9.000 resoluciones en las cuales los usuarios están utilizando o manipulando el sistema para obtener un mayor periodo al momento de calificación, ¿no? Acá hay un dato bastante interesante que les voy a brindar, que se refiere a, depende con qué lente los veas. Si lo queremos ver de manera positiva, miren, acá hay confirmación total, es decir, el primera instancia, según el tribunal, lo ha hecho bien, ha confirmado el 31%, y la confirmación parcial, que quiere decir que parte le ha dicho, oye, sí lo has hecho bien, es un 17.5%. Si sumamos esos porcentajes, probablemente casi llegamos al 50%. Estamos señalando que el 50% de calificaciones, aparentemente, en primera instancia, se está haciendo bien. Pero también lo podemos ver con otros lentes, porque si vamos al ámbito de no confirma, que es, oye, lo que tú estás calificando, registrador, en segunda instancia creemos que no lo estás haciendo bien, también podemos sumarlo con lo que es la calificación parcial, es decir, que casi llega al 50%. Y también podríamos decir, oye, en realidad, en primera instancia, falta un ámbito de capacitación respecto a determinados temas, y en verdad, lo que hace el tribunal es prácticamente revocar el 50%. Con lo cual, podemos tener una doble mirada respecto a lo que son confirmación sumado con la confirmación parcial, ¿no? Preferimos verlo como un tema positivo en el sentido de que casi el 50% de confirmaciones ratifican el criterio de lo que dice, lo que señala los registradores. Y no lo hemos traído para esta exposición, pero sí estamos desarrollando también en qué se basa, ¿no? Es decir, si son observaciones, si son tachas, ¿no? Si son liquidaciones, si son historias, todo eso lo tenemos en otro cuadro que hemos estado desarrollando. Las ambiguas es un número menor, es un 4.3% que se refieren a pronunciamientos distintos a los que están propiamente. Pasemos a la siguiente. Estos son los fallos que de alguna manera la ratio pareciera que sigue en el mismo sentido, tanto en Lima como lo que es en provincias, salvo en el tema de lo que son desistimientos. Si se fijan en la parte izquierda, los desistimientos en Lima es casi el 18%. En cambio, en lo que es en provincias es el 7%, ¿no? Pero sí, la misma lógica que hay entre lo que es confirmación total más confirmación parcial, la suma es igual de alarmante, de alguna forma, si lo quieren ver así, dentro de lo que no son confirma con confirmación total. Porque prácticamente en este caso, en el caso de Lima, llegan al 45-46%. Entonces, también en lo que es Lima podemos ver de que, si bien podemos verlo como que el tribunal registral está diciendo que los registradores están calificando de manera adecuada, una lectura distinta de solamente sumar lo que son no confirma más confirmación parcial, podría darnos la impresión de que habría ahí cosas por capacitar a la primera instancia. En el ámbito de provincia, los números son un poco mayores respecto a lo que son no confirma, ¿no? Y la confirmación total, bueno, por ahí van en el ámbito de porcentajes, pero respecto a Lima son mayores, ¿no? O es no confirma, que es 36%, en el caso de Lima es 28%, y en el ámbito de confirmación total en provincia es 34% versus Lima 28%. Pasemos a la siguiente. Y este es un cuadrito adicional que de alguna manera ratifica un poco lo que hemos estado señalando, ¿no? El tema del desistimiento, igual las confirmaciones totales, las no confirmaciones y las confirmaciones parciales. ¿Por qué es útil de alguna manera esta información? Porque de alguna manera nos lleva a poder tomar decisiones.
cuando hemos hecho el cruce, los samples que les van a comentar en unos momentos Piero, uno puede ahí analizar o puede revisar cómo el tribunal se viene pronunciando y en qué cosas se puede trabajar en capacitación, ¿no? Dentro del sistema registral para primera instancia. No estoy diciendo que las decisiones sean erradas, pero sí hay que tomar alguna acción si es que el tribunal no piensa igual que primera instancia, porque de alguna manera lo que vincula es lo que señala probablemente lo que dice el tribunal. Ahora vamos a la parte metodológica. Muchas gracias por el pase. En primer lugar, nuestra metodología se basa en 4 etapas específicas. La primera es la recolección de los datos, propiamente ¿qué significa eso? Bueno, para levantar una base de datos primero hay que recolectarlos. Luego, lo segundo, tenemos el procesamiento y limpieza de datos. Tercero, extracción de información. Y cuarto, la comunicación de hallazgos. Cuando hablamos de recolección de datos, ¿cómo hacemos esto? Esto no se hace necesariamente de manera manual. Lo que hemos tenido que hacer es escribir un programa que descargue toda la información que está subida en la SUNAR. De ahí es como hemos podido manejar 60.000 decisiones. Todo esto se ha hecho de manera automatizada. Ahora, tenemos los PDFs, pero los PDFs no nos son útiles en sí, ya que es data que sigue siendo no estructurada. Tenemos que darle forma. Y también tenemos el problema de que la mayoría de los PDFs, en el caso de la SUNAR, eran escaneados. Por lo tanto, extraer el texto de estos documentos es un reto adicional. Y eso es lo que nos enfocamos en parte de procesamiento y limpieza de datos. Sacar esta data que está en los PDFs, que un humano sí lo puede leer, para que lo pueda leer una máquina. Nosotros también hemos dedicado un programa único y exclusivamente que lo que hace es extraer la data de los PDF legibles, y de los que no son legibles les pasa un OCR. Un OCR es un Optical Character Recognition, que lo que hace es pasar el documento escaneado a texto. Este proceso de limpieza de datos tomó aproximadamente 2 días dejando correr la computadora. Tomó su tiempo. Y ahora, venimos a la parte de extracción de información. Ahora, ya tenemos los datos limpios, ya los tenemos organizados en una base de datos. Queremos hacerle preguntas. Y para esto, lo primero es una cuestión no tecnológica, sino de concepto. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero preguntarle? Con el profesor Gilberto dijimos, oye, queremos saber cómo es que evalúa el tribunal registrar las decisiones de los registradores. Porque pensando, dijimos, oye, si hay un nivel alto de confirmación, significaría que los registradores hacen bien su trabajo, y por el contrario, si hay un alto nivel de no confirmación, habría un problema en cómo se están resolviendo este tipo de controversias. Ahora, lo que nosotros hemos optado, una vez que queríamos identificar el problema, es queremos saber cuántas decisiones se confirman a nivel de tribunal registral. Es como que ya, hay que hacerlo. Hay que hacer clasificaciones. ¿Cómo vamos a etiquetar estos datos? Ya. Lo que vamos a saber es que si en la parte resolutiva se confirma el extremo, entonces será recibirá la etiqueta de confirmación. Si hay una revocación, una confirmación, recibirá la etiqueta de confirmación parcial. Y si hay una revocación sola, recibirá la etiqueta de no confirma. Así como otro tipo de sentidos de fallo que hemos ido afinando conforme pasa el tiempo. Entonces, pero para hacer esto, no se hace de una manera intuitiva, sino con herramientas computacionales que ya han sido testeadas, que ya forman parte de otro tipo de áreas de estudio, como lo podemos encontrar en ciencias sociales, finanzas, economía, que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Es este campo de estudio de inteligencia artificial, ciencias de la computación, la que nos va a dar las herramientas para poder analizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos va a dar a comprender sus limitaciones. Y en definitiva, ¿qué es procesamiento del lenguaje natural? Que el nombre no las confunde, es una idea mucho más sencilla, y es ¿cómo hacemos que una computadora entienda el lenguaje que hablan los humanos? Las computadoras no entienden palabras, no entienden el hola, ¿cómo estás? Todo lo ven ceros y unos. Y hay métodos específicos para convertir ese hola, ¿cómo estás? En ceros y unos que la máquina pueda entender y comprender, y sobre eso realizar determinadas actividades conforme a las instrucciones que hayan sido dadas. Entonces, el siguiente. Lo que hemos tenido acá es usar 2 herramientas, el enfoque tradicional y el enfoque novedoso. ¿Cuál es nuestro enfoque tradicional de procesamiento del lenguaje natural? Y es hacer una clasificación de texto basada en la existencia de palabras claves.
Es como tener un control F. Control F. Si la palabra está ahí, entonces asígnale tal etiqueta. Y también un enfoque moderno, un enfoque de los de NLP, que es la clasificación de textos adaptando un modelo de lenguaje en gran escala, como vendrían a ser los modelos que están detrás de ChatGPT, entre otros. Y aquí, empezando este comparativo, es que en el enfoque tradicional, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo funciona? Si hay una palabra clave, entonces asigno una etiqueta. Si existe la palabra confirmación, entonces asigno la etiqueta confirmación total. ¿Cómo es del otro lado? El otro lado no funciona por palabras clave necesariamente. Funciona a partir del contexto del texto. Estas máquinas están, en la tecnología hoy por hoy, ya está en la capacidad de entender la semántica, el sentido de cómo nos expresamos. Y a partir de ello, a partir de lo que la máquina pueda entender, asigna una etiqueta. ¿Cuál es la ventaja del enfoque tradicional? Y es que es más rápido y no se gasta mucho esa ejecución porque los programas ya están escritos, ya no hay mucho que inventar detrás. Solamente se ocupa la librería de Python, luego explicaré qué es Python, que no es otra cosa que un lenguaje de programación. Y las desventajas que tiene este enfoque moderno de utilizar modelos de lenguaje a gran escala, inteligencia artificial, todo lo que está de moda, es que son lentos y cuestan bastante esa ejecución, debido a que debe enviarse la información a un servidor y luego recuperar. ¿Cuáles son las desventajas del enfoque tradicional? Y es que son incapaces de comprender el contexto del texto. Como ya lo he explicado, si hay una palabra clave, lo va a asignar. Pero ¿qué pasa si dentro del mismo documento la palabra confirmación aparece 2 veces? Y todas en la parte considerativa y ninguna en la parte resolutiva. La máquina va a entender que eso es una confirmación, cuando en verdad la parte resolutiva dice otra cosa. ¿Qué es lo que nos ofrecen los enfoques modernos? Que este tipo de problemas se pueden resolver. No es necesario darle instrucciones exactas sobre las palabras clave, ya que la máquina sí puede entender el sentido, el contexto del sentido del fallo que se le está dando. Y aquí viene la siguiente comparación, y es mucho más fácil adaptar un algoritmo para esta tarea de palabras clave que un enfoque moderno de NLP, en el cual adaptar el modelo de lenguaje, y ojo con este término, utilizo la palabra adaptar porque hay muchas maneras de adaptarla, tanto entrenándola propiamente para ese tipo de tarea, como realizando cierta ingeniería de prompts para poder obtener el resultado deseado. Es toda una cuestión de ensayo y error. ¿Cómo nos ha ido? Hasta la fecha, nuestra clasificación y todos los datos que hemos ofrecido han sido con el enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque nos ofrece este tipo de ventajas de velocidad, momento de procesar la información. ¿Cuándo vamos a utilizar el enfoque moderno? Cuando el enfoque tradicional ya no nos sea útil. Una vez que tengamos el enfoque tradicional haya sido agotado, es decir, ya necesitemos un contexto mayor, lo que vamos a hacer es, vamos a escoger aquellas clasificaciones que han sido mal hechas por el enfoque tradicional, detectarlas, preguntarnos por qué sucede, y a partir de eso entrenar un modelo que nos asiste en la clasificación. Es decir, vamos a tener un modelo que en su vida, su único objetivo es dar 5 etiquetas. Confirmación total, confirmación parcial, no confirmación, desistimiento y ambiguo. Esa va a ser la única misión de este modelo de inteligencia artificial que vamos a entrenar. No va a ser útil para nada más. Conclusiones. Y esto es una reflexión tanto a nivel personal, y es, antes de incorporar lo que se denomina con inteligencia artificial a las investigaciones, primero se debe solucionar el problema de la falta de preparación e investigación cuantitativa en derecho. Este tipo de actividades, como hemos estado hablando, son datos que no van a ser leídos por los investigadores. Nosotros no vamos a leer las 60.000 decisiones, pero tenemos que tener herramientas que nos permitan medir la rigurosidad de nuestro clasificador. Una de las cosas, y es lo que le había adelantado el profesor Gilberto hace unos instantes, es que nosotros sacamos muestras constantemente de cómo están funcionando nuestros clasificadores. Y vamos notando ciertos errores. Clasifica bien esto, clasifica bien lo otro. De una muestra de 20, 17 han sido bien clasificadas y 3 no. Esa data luego nos va a servir para poder identificar y poder culminar la base de datos otorgando un nivel de una precisión de un clasificador de más del 90%, que es lo que yo considero recomendable en este tipo de actividades. Reiterando esta idea, debido a la cantidad de decisiones, elaborar esta base de datos solamente ha sido posible gracias a herramientas computacionales. Tal vez inspirándonos un poco en esta idea de los casebook o de los comentarios a la jurisprudencia, que en esencia son bases de datos.
Son bases, esos, lo que ya hemos interactuado, esos son bases de datos solamente que solamente pueden ser legibles y accesibles, entendibles por un ser humano. Lo que nosotros estamos haciendo es replicar exactamente esa misma idea, pero con un enfoque computacional, en el cual no solamente los seres humanos puedan leerla, sino también la pueda comprender una máquina. ¿Por qué? Porque una vez con esta base de datos, el registrador va a poder tener acceso a cuáles son las decisiones que no confirman en la materia de que involucran observaciones emitidas por una sala de Lima en determinado espacio de tiempo. Y ese tipo de cosas agilizan y le dan mayor precisión a la persona. Al fin y al cabo estamos desarrollando un sistema que asiste más allá de reemplazar. Y bueno, los gráficos que hemos expuesto no son más que estadística descriptiva. Nuestro trabajo dentro de un enfoque cuantitativo se agota en este aspecto, en crear una base de datos que describa, que resuma los principales hitos que nosotros consideramos importantes de las decisiones del tribunal registral y quedamos atentos a preguntas, dudas. Gracias. Ya, yo sí tengo dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Voy a iniciar con las preguntas, ¿no? Bueno, primero felicitar a todo el equipo, ¿no? Que ha hecho posible, en verdad, este trabajo que es bastante importante, ¿no? Y sobre todo poder explorar metodologías de nivel cuantitativo dentro del derecho. A ver, eh, tengo una pregunta primero sobre este proceso, o sea, ¿cómo han hecho el proceso de trazado de la veracidad de la información que se recopila a través del proceso del análisis de datos que han hecho con el NLP, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho este muestreo de control? ¿Cómo han seleccionado la muestra? ¿Qué criterios han aplicado? ¿No? Y que dentro del universo que han seleccionado, que es 60.000, ¿cómo han determinado una muestra representativa para poder hacer la muestra de control, ¿no? Ya, gracias por la pregunta. La muestra de control vendría a ser aproximadamente el 5% de nuestra base de datos total, distribuido uniformemente por los tipos de categoría. Por ejemplo, como se ha visto, tenemos más confirmaciones, los desistimientos son menos que las confirmaciones, pero por una cuestión de evaluar el clasificador, cogemos 20 muestras de cada ejemplo, de cada fila. De cada categoría, de cada etiqueta tenemos 20 muestras, lo que al final terminamos teniendo una muestra de 100 sobre 60.000. Que bueno, no es tanto el 5%, se debería hacer con un número menor, pero eso es lo que nos ha ido ayudando a mejorar. Estas muestras todavía no forman parte de lo que se va a publicar, es netamente para guiarnos, pero sí estamos buscando al menos acercarnos al 5% de esta muestra. Y bueno, ¿y cómo la seleccionamos? Hay una función en Python que te permite seleccionar de manera random y también colocarle la semilla para que pueda ser reproducible por cualquier otra persona que reproduzca el código tal cual lo hemos hecho, que también se va a hacer público. Aparte, este ámbito muestral es temporal, es del año 2010 hasta mayo 2024. Hasta mayo de 2024. Con lo cual, de estas, ¿cuántas son? 2.000 resoluciones, que es el total, ¿no? Se ha ido limpiando, ¿no? Y limpiar, llamamos a que aquellas resoluciones que no estén dentro de este formato, se eliminan, que son, por ejemplo, temas de procedimentales que no tienen que ver en sí con este ámbito del concepto. Se va limpiando la base total. Y a partir con esta muestra, creo que más del 90% de resoluciones es que se está trabajando. Ya, gracias. Sí, justamente sobre ese punto también, digamos, que a nivel de cómo se hace la recopilación a nivel de la base de datos, o sea, sí quería saber, o sea, dentro del proceso de análisis de datos, o sea, ¿en qué porcentaje, no qué porcentaje, no en qué procesos incorporan un análisis a nivel manual, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que menciona el profesor Gilberto, es bastante importante, ¿no? O sea, ¿cómo distinguir, oye, qué resolución es de mero trámite o qué resolución comprende un análisis a nivel de fondo, ¿no? Lo que hemos, ¿Cómo lo han hecho? lo que hemos hecho es, no, sí, lo que hemos hecho ha sido bastante ensayo y error. Sacamos una muestra y comenzamos a ver, ¿salió bien o no?
Y conforme a eso hay avanzar, como que nos hemos dado cuenta incluso de tipos de resoluciones que no sabíamos que existían. Y ese tipo de cosas ya las hemos ido adaptando en nuestro clasificador. Es una cuestión de sacar, evaluar muestras, ver el rendimiento. Eventualmente terminamos descubriendo cosas nuevas, cosas que no sabíamos y que las tenemos que incorporar y luego hacerle seguimiento de tal fecha se está incorporando tal variable. O la versión 1 la tenemos, bueno, yo la tengo registrada, pero ahorita estaremos en la versión 3, versión 4 de esta base de datos. Es ese tipo de proceso. Se documenta en la medida de lo posible los cambios que vamos incorporando. Porque ahorita estamos trabajando solamente con keywords. Sí, Sí, Y de ahí se están limpiando lo que es la base. Porque hemos visto que el keywords tiene varios problemas, no limitaciones. Entonces, la segunda etapa ya es trabajar con entrenamiento de inteligencia artificial, el cual te ayuda a hacer justamente estos límites, poder lograr encontrar un poco el fondo de la investigación. Y eso, por ejemplo, a nivel de costos, o sea, ¿cómo lo han evaluado? Porque, o sea, entrenar un sistema de inteligencia artificial obviamente no es ni barato ni sencillo, ¿no? Así lo han considerado, ya, ¿cómo sería ese? Pues, a ver. sí, claro, claro. No está relacionado con esta investigación, pero yo tengo un repositorios en GitHub publicados que te explican cómo hacerlo. El precio, a ver, para entrenar un modelo con la data que tenemos, ese modelo no es, si lo entrenamos con una muestra de 200, entrenarlo no saldría más de $10. Y hacerlo correr tal vez podría ser un poco caro, que vendría a ser 0.001 por texto. Y ahí es tu mate. No te van a calcular en la cabeza, pero justamente como solo trabajamos con la parte resolutiva, que son textos bastante cortos, el costo es mucho menor. Actualmente lo que estamos trabajando es no diseñar nuestro propio servidor porque no tenemos la infraestructura, sino OpenAI te permite acceder a su Application Programming Interface, en el cual tú te conectas a sus servidores y tú le envías la información y ellos te la devuelven. Y esa es la manera en cómo superamos estos gastos. La desventaja es que el modelo se lo quedan ellos, yo no lo puedo descargar y tenerlo en un USB. Pero la data de entrenamiento sí la tenemos, las configuraciones de cómo se tiene que entrenar, hacer el fine tuning, que es el término más adecuado, también las tenemos. Y eso está documentado para asegurar la reproducibilidad de este experimento para que cualquiera, siguiendo nuestras instrucciones, obtenga los mismos resultados. Sí, y la ventaja y por qué no sale barato es porque este modelo, al fin y al cabo, solo es una cosa. Solamente sirve para hacer una cosa, que es para hacer una clasificación de 5 categorías. Al acortarle eso, no, pues por ahí decirlo que, si bien dicen no, que cuesta bastante, no, pero si lo estás haciendo con esta cosita pequeña que lee poco texto y solo te tienes que producir una palabra, estás trabajando con lo mínimo indispensable, por así decir. Lo que nos da como que para hacer la clasificación de unas, por así decirlo, 10.000 resoluciones no nos saldrá más de $50, incluyendo ensayo-error. Muchas gracias. Sí. Bueno, si no tenemos más preguntas, damos por concluir este evento. Muchísimas gracias a los ponentes y también a los que asistieron. Muchas gracias. Gracias.